ya hay cifras del MinSal, las del martes 29 de junio. Ojo con estas cifras, porque siempre hemos visto que martes y miércoles hay como un rezago, pero en este incluso puede haber más rezago porque estamos hablando de un fin de semana largo. Bueno, si fuesen ciertas sería muy bueno, no quiero ser en ese sentido también tan pesimista, pero solamente poner el contexto, ¿no? Casos nuevos reportados en el día de hoy, 2.648. Y el número de fallecidos, 35 fallecidos, una cifra muy distinta al día de ayer, que fue un poquitito más de 150. Casos activos, este es un número que vamos a analizar con nuestro panel de doctores, porque los casos activos son los que han visto mayor disminución. Casos activos, 25.688. Comparemos esto con lo que fue el martes pasado, ¿no es cierto? El martes, hace una semana, eran 3.464 casos nuevos, 1.000 más que hoy día, 45 fallecidos, 10 más que hoy día, y casos activos, 36.114. Es decir, aquí hay una disminución importante en los casos activos, según también lo que ha hecho notar la autoridad sanitaria, es que este tema, este es un indicador que hay que mirar y habría entonces una tendencia a la baja en casos activos. Bueno, vamos a ver el titular del nuevo caso de la variante Delta. Confirman este segundo caso en un estudiante que llegó de Armenia. Ahí está, bueno, ahí está el segundo caso de este estudiante que estuvo varios meses en Europa y que llega a nuestro país. Estamos ya con el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Bueno, se esperaba el nuevo paso a paso, doctor, pero no llegó. Estamos igual que antes, con la misma regla, digamos, con la misma código sanitario, no sé cómo llamarlo, reglamento sanitario que tenemos del paso. Con lo mismo de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Se puede hacer, no se puede hacer. Y bueno, la situación es que llega esta variante Delta, pero con cifras que son más auspiciosas, por lo que explica Montserrat. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Mira, lo primero que hay que decir es que hace 3 semanas se está produciendo una disminución en los contagios, que es importante y que se vio también el año pasado, a mediados de junio, y esos números que plantea Monse son reales. Efectivamente tenemos menos casos activos hoy que lo que teníamos hace 2 o 3 semanas atrás, donde las cifras, para que no nos olvidemos, estaban sobre los 50.000 casos activos en Chile. Esto es muy importante, entender que si hoy día hay 25.000 casos activos, la labor para los trazadores es mucho más asequible, y si en vez de haber 25.000 hubieran 10.000, es aún más fina, porque yo no sé si se los conté a ustedes, pero hace un par de semanas atrás yo tuve un caso en la familia y me obligó a hacer aislamiento preventivo por ser contacto estrecho, y en ese momento los trazadores se contactaron una vez conmigo por teléfono, y uno se daba cuenta cuando empezaba a conversar con ellos la sobrecarga que tienen y el poco tiempo y la poca posibilidad de resolver dudas que mucha gente te va precisamente dando y comentando por redes sociales, que te dice: oye, yo tengo este síntoma, consulté, me dijeron si soy o no soy contacto estrecho. Y claro, cuando tienes que contactar 55.000 casos activos y todos sus posibles contactos estrechos, y tienes que hacerlo antes de 48 horas, la posibilidad de entrar a resolver todas las dudas que tiene cada una de esas personas es muy difícil, y por eso es tan importante también bajar los casos activos, porque cuando hoy día tenemos menos casos activos, significa que en 2 semanas más menos necesidad de camas UCI podríamos tener, y es en ese escenario donde tenemos que ser más cuidadosos que nunca con la variante Delta, porque lo que no queremos es que se produzca un retroceso y que ahora en un mes y medio más estemos de nuevo con 40.000 o 50.000 casos activos, sino que ojalá en un mes y medio más estemos bajo los 10.000 casos activos, o incluso menos que eso. ¿Y cómo se entiende esa lógica entonces, doctor? Porque si esto se va... Porque si no, a ver, voy a decirlo fácil, para que la gente a ver si hace match con nosotros acá. Porque lo que se está viendo, esto es siempre un ir y venir, ir y venir, ir y venir. Entonces, si ahora estamos mejor, están bajando los casos, ¿no sería el momento de apretar un poquito más? Sobre todo ahora que llega el IFE, para que disminuya
y no soltar para que otra vez crezcan, porque si no vamos a hacer como una hora permanente, así como... Bueno, lo que tú dices lo planteó Gabriel Rada, que es un experto en medicina basada en evidencia y que además es asesor del Colmet y participó en un programa donde comenta y donde plantea que es el momento para tomar medidas drásticas de tal manera de ayudar a que la desaceleración de los casos sea la mejor de todas y lleguemos a niveles muy bajos de casos. Porque no es lo mismo que llegue la variante Delta con 25.000 casos a que llegue con 1.000 casos activos. Y no es lo mismo que llegue en mitad del invierno, donde, ojo, que esto es importante. Por ejemplo, en la quinta región, los casos de coronavirus en UCI han bajado, pero la ocupación de UCI sigue estando entre el 97 y el 98%, porque en invierno tenemos otras patologías que también requieren la utilización de recursos sanitarios. Entonces, no es que los sistemas de salud, ahora que tenemos la mitad de los casos activos, estén relajados y realizando todas sus actividades, sino que muy por el contrario, invierno es un momento donde otros virus respiratorios también entran en escena. Entonces, tú lo dices muy bien, este es el momento de apretar las medidas, por supuesto. Y si nosotros ponemos y queremos crear la tormenta perfecta, malls abiertos, muchas comunas de la región metropolitana recientemente desconfinadas con la llegada del IFE. Eso genera una circulación de personas que están de alguna manera saliendo a generar consumo, y eso generará impacto positivo en el comercio y generará impacto positivo en indicadores macroeconómicos, pero desde el punto de vista sanitario es volver a llevar a la gente al riesgo de contagio y estar en este stop and go. La vereda opuesta, cortar el contagio, llevarlo a cero o lo más cercano de cero, apretando ahora cuando hay un IFE, cuando hay un bono PYME, precisamente para que ahora que los casos están mejorando, aprovechar esa inercia de recuperación precisamente para llevarnos al nivel más bajo que podamos alcanzar. Claro, que de alguna manera darle unas semanitas para que esto se consolide, porque efectivamente es que aquí hay dos versiones respecto al cambio de paso a paso. Hay algunas versiones que decían que iba a ser una fase 2 con menores restricciones, pero hay otros, como el Colegio Médico, que planteaba que la fase 2 fuera con más restricciones. Sin embargo, no hay cambio hasta el momento. Yo no sé qué sabe usted, doctor, qué es lo que está pasando. Algunos interpretan que la variante Delta dijo, mantengamos todo igual, pero ¿por qué no hay? Y quizá usted tiene información ahí importante, ¿por qué no ha habido este cambio en el paso a paso que fue anunciado por la propia autoridad? Yo creo que lamentablemente en muchos momentos hemos llegado, y digo hemos como país, porque finalmente nosotros elegimos a las autoridades, somos una democracia y por lo tanto estamos con las autoridades que elegimos hasta que terminen sus periodos. Y las autoridades en este manejo han llegado permanentemente tarde. El IFE llega varios meses después de cuando la gente realmente lo necesitaba. Ahora que llega, no va acompañado de medidas de aislamiento. Doctor, ¿lo puedo interrumpir? Pero es que mire. Sí. Porque esto creo que es vital. Usted está dando en el clavo con el diagnóstico de que se ha llegado tarde. Pero hoy día, a las 11:21, hay buenas noticias. Esto va bajando. Sí. Hay buenas noticias. Hoy día se empieza a pagar el IFE hasta el 7 de julio, se supone que a 8 millones de personas. Sí. El mejor IFE que hemos tenido en nuestro país. Se está bajando la curva. ¿Por qué la lógica, que este es el kit del asunto, el nudo dramático aquí que tenemos, por qué la lógica no es bajar? Si va a llegar el dinero a la casa, la ayuda, como nunca llegó. Bajar hasta tomar el control. Si no es bajar hasta tomar el control, ¿no es cierto? Para después soltar, para no tener que nuevas cuarentenas en 15 días más, 20 días más, y no hacer el zigzagueo. Esa lógica no la logro entender como ciudadano, digamos. La verdad es que yo tampoco. Nosotros presentamos esta propuesta hace 3 semanas. Parecía un buen timing finales de junio, por este apoyo económico. Nosotros durante mucho tiempo planteábamos que las cuarentenas no se podían llevar a cabo. Yo incluso lo comenté acá,
que era difícil separar las decisiones sanitarias de las sociales y económicas. Ahora que tenemos esta coyuntura, ahora que además los casos van bajando, lejos de sentarnos en los laureles, en quedarnos tranquilos celebrando lo que podríamos llamar el paraíso de los tontos, porque así es, porque sabemos lo que pasa en otros países, porque estamos viendo lo que ocurre con la variante Delta. Entonces, este no es el momento de relajarse, este es el momento de no aflojar. Si es que este fuera un partido de fútbol, le acabamos de meter un gol a Brasil, vamos ganando 1-0 a Brasil, vamos a empezar el segundo tiempo y este es el momento de una charla técnica, que salgamos todos inyectados al segundo tiempo, no a ganar 1-0, a meterle 3 o 4 a Brasil, que en nuestro caso, con el virus, significaría llevarlo, ojalá, lo más cerca de 0. Claro. La lógica es que yo no entiendo, porque Australia acaba de confinar 40 casos a toda la población por la variante Delta. Nosotros estamos con un porcentaje bueno de vacunación, estamos bajando casos activos. Hay IFE. La verdad es que uno dice, ¿para qué correr este riesgo si llevamos... Después, en marzo en cuarentena Chile entero? Entonces no será el minuto de que la fiscalización se refuerce, pero ya pasó la vieja porque ya no se hizo. Hoy día la calle va a estar llena. Entonces, Buenísimo. Para no volver a pasarlo mal de nuevo, para no caer en cuarentena, el IFE se está apagando, estamos disminuyendo los casos, insuflemos la energía a la población 2 semanas, ya 2 semanas, no 3, 2 semanas, para que de verdad se afirme. Entonces uno siente que, claro, son decisiones que son adelantadas a los tiempos, vamos bien, pero no soltemos ahora, si eso es lo que a mí de verdad me asusta. Claro, porque los liderazgos tienen que ver con convocar a la gente a proyectos que son de largo plazo. Siempre es más difícil enseñarle a un niño a comer sano que regalarle un chocolatito o tirarle una hamburguesa arriba del plato. Pero el tiempo va a tener sus beneficios. Hoy día estamos en un momento en que va bajando. Pareciera ser el momento que con este IFE universal de decirle a la gente, bueno, ahora sí que hay que hacer el esfuerzo para tomar el control del virus, de la pandemia, ¿no es cierto? Y poder tener un segundo semestre o un último trimestre lo más normal posible, que llegue el verano, no aflojar el próximo verano tampoco, y seguir y poder ya tener una vida un poco más normal en lo que se pueda el tiempo, y no tener esta suerte, porque con las medidas que están, si pasa lo que es obvio que debería pasar, porque la gente va a salir y toda la cuestión, vamos a bajar, pero después de esto vamos a subir. Y cuando estemos bien arriba vamos a confinar, y vamos a bajar, este es como el día de la marmota. Porque tenemos que decir la verdad, nadie está diciendo que la vacuna china sea mala, pero la vacuna china ha servido mucho, baja los niveles de ocupación de las UCI, los niveles de fallecidos, pero la vacuna china hace que un 20% de personas sí se contagien. Y eso hay que decirlo. Ojalá fuera el 20, es un 40 sí. Al 55. Es un 80%, es un 20% de las personas que están en la UCI hoy día, las que fueron vacunadas con 2 vacunas. Es que no quise decirlo eso, pero no lo sabía, pero es que no quiero tirarle, pero hay que decir la verdad, no quiero tirarle, la verdad que cuestionamiento excesivo a la vacuna china, pero es una vacuna que es peor en su comportamiento en cuanto a contagio que la Pfizer, y es la que hemos tenido inoculado mayormente en nuestro país. Entonces tampoco podemos ser los winners de que tenemos la vacuna, toda la población. Todos esos factores hay que considerarlo, y tenemos un buen porcentaje de vacunación, entonces cuidemos lo que hemos hecho bien, cuidamos lo que tenemos bien para asegurarnos, no sé, un septiembre un poco mejor. Mira, si tú me permites una inferencia, yo creo que el gobierno estaba listo para anunciar un plan paso a paso que iba en la línea de lo que tú comentabas, una fase 2 con más libertades, porque habían presiones de algunos partidos que están en el gobierno hacia esa dirección. Pero apareció la variante Delta y eso sacudió un poco el tablero, porque otros países se están tomando medidas preventivas frente a esta variante, y iba a sonar muy raro que nosotros saliéramos en una dirección opuesta. O sea, ya nos pasó cuando empezó la pandemia, que nosotros decíamos que Europa estaba mal preparada y que nosotros éramos el mejor sistema sanitario y que nosotros no íbamos a peinar con el coronavirus. 40.000 chilenos fallecidos dicen lo contrario. Más de 50% de pacientes oncológicos postergados producto de la pandemia. Toda la red de salud abocada y toda la sociedad abocada este día de la marmota que dice Julio César. Entonces,
¿Qué siento? Yo como trabajador de la salud y también como dirigente gremial del Colegio Médico. Nosotros hicimos una propuesta hace 3 semanas. La recibió el presidente, el ministro, quedaron y nos plantearon que la iban a analizar. En enero de este año yo le pedí al ministro que analizaran el permiso de vacaciones y él me dijo que la subsecretaria Daisy Martorell me lo dijo por televisión en uno de los anuncios que él hacía y lo dijo dirigiéndose a mí, que lo iban precisamente a estudiar. Y todavía no tenemos ninguna respuesta con respecto al permiso de vacaciones que terminó el 31 de marzo. Entonces, yo siento que la propuesta del colegio puede o no ser aceptada, pero la ciudadanía y el país y todos en general nos debemos que nos digan cuál es nuestra carta de navegación y cuál es nuestra carta de navegación ahora que está apareciendo en el horizonte un peligro real, que no significa que nos quedemos paralizados, significa que tenemos que volver a analizar cuáles son nuestras estrategias. Entonces ahí tú, Montserrat, lo dices muy bien. Nosotros tenemos una vacuna, somos afortunados en tener un porcentaje importante de la población vacunada, pero con una herramienta que es buena para evitar las formas graves y las muertes, pero no es buena para cortar la cadena de contagio. Y en números significa que si yo tengo 20 personas vacunadas con Pfizer que se exponen a esta variante Delta, entre 1 a 2 podrían contagiarse. Pero en cambio, si tengo 20 personas vacunadas con Sinovac que se exponen a la variante Delta, entre 8 y 12 podrían contagiarse. Esos son los números. Entonces, si tu estrategia es cortar el contagio, no lo vas a poder hacer con la vacuna Sinovac. Vas a poder salvar vidas, vas a poder evitar cuadros graves, pero no vas a poder cortar la cadena de contagio con esa pura estrategia. Y eso lo han dicho todos y lo han reiterado, que es necesario usar las herramientas correctas para los objetivos y metas que tú te traces. Y en este caso, si la meta es llevar los contagios a cero, necesitamos medidas poblacionales en la línea de lo que dice Julio y lo que dices tú. Apretar hoy día que tenemos menos casos para bajarlos al mínimo y que cuando llegue la variante Delta no nos pille con una basal de 25.000 o 20.000 casos activos, la variante Delta sino que nos pille muy abajo. El problema es que la variante Delta... ¿Sabes lo que me pasa? Que estoy súper desmoralizado porque siempre nos faltó una pata para la coreografía perfecta, que era un buen IFE, que era darle tranquilidad a la gente. Por lo tanto, la cuarentena nunca era efectiva y la cuarentena de verdad no se podía hacer. Y hoy día está la posibilidad de hacer la coreografía perfecta. Está el IFE, se va a entregar por varios meses. Está la posibilidad de colaborar ya puntualmente con las pymes, con los restaurantes, pero de manera de verdad verdadera, eficiente. Y está la posibilidad de agarrar el virus. Pero pareciera que siempre estamos jugando en una cuerda floja, ¿no? Estamos siempre en la cuerda floja, estamos siempre en el despeñadero, como, pucha, estamos mejor, ya salimos todos y otra vez vamos a estar mal. Entonces, ¿por qué adelantarse tanto? Si no he esperado tanto. Claro, porque a lo mejor si tú tomas hoy día bien tomas bien hoy día el virus y puedes manejar mejor los casos y hay menos casos, tú sí puedes pensar en volver al colegio. Pero si otra vez suben las cifras, nuevamente va a estar la intención. Y lo que hablamos en el bloque anterior, y la realidad sanitaria te va a decir que... Y son las prioridades. Si finalmente uno no quiere satanizar al mall, pero el mall, con la plata, con no sé qué, con la gente que no ha estado encerrada, obviamente que se van a llenar y todos queremos ir al mall, si eso no es malo. Pero finalmente, ¿qué priorizamos como país? El almacén chico, donde puedes controlar el aforo, quizás la educación, que sería importante, o el mall. Y hasta el momento no hay señales de cambio en ese sentido. 11:31, vamos a luego integrar al doctor Rivera a la vuelta. Volvemos con el doctor de la Torre. Estamos conversando de las cifras, estamos hablando de las lógicas, estamos hablando de que llegan las ayudas. Hoy día se empieza a pagar el IFE. Le informamos que se paga aproximadamente a 1 millón de personas diarias. El sistema no tiene más capacidad, por lo tanto se demora entre 7 y 8 días en pagar a toda la gente. Por si a usted no le llega hoy día, mañana ni pasado, que está en este margen, digamos, ¿no? De llegada. Estábamos comentando precisamente de esta lógica, doctor, que estamos tratando de entender, ¿no? Y que
no sé, nos da la impresión que siempre estamos en el borde, siempre estamos ahí jugando al límite, jugando con la cantidad de camas que hay, jugando con la cantidad de UCI que hay, jugando con la cantidad de... Estamos siempre en el límite, ¿no? Hemos venido ya muchos meses jugando en el límite, doctor. Y cuando podríamos estar mejor, volvemos a soltar y otra vez volvemos a ese límite. De hecho, si tú revisas la evidencia científica, es bastante dura y válido que este manejo de llevar o intentar llevar el COVID a cero produce menos enfermos, menos secuelas post-COVID, que es un tema del cual se habla poco, menos fallecidos, que para Chile cada muerto debiera dolernos mucho, y no normalizarlo, pero también produce una más rápida y mejor recuperación de la economía. Entonces cuesta entender por qué finalmente seguimos escogiendo un mismo manejo. Yo no tengo una respuesta para eso. Estamos convencidos realmente que la evidencia apoya tomar medidas drásticas para reducir los contagios ahora y no esperar que estemos en cifras muy altas para actuar, porque cuando llegas tarde, el impacto sobre las vías humanas, sobre la enfermedad y sobre la red de salud es muy malo. Entonces, creo que el momento ya es ahora. Incluso creo que podríamos estar llegando tarde, en el sentido que estas son medidas que requieren ser planificadas y organizadas. Si tú quieres realmente hacer una medida de confinamiento, como tú decías, necesitas inspirar, liderar a la gente que está cansada, que está aburrida, hacia algún destino. Y es mucho más inspirador hacerlo ahora, cuando podemos tener un periodo acotado de tiempo, como decía Monse, 2 semanas, por ejemplo, y en esas 2 semanas la gente sabe que está trabajando, está sembrando un terreno árido para cosechar. Pero nadie cosecha, la gente del campo sabe que no cosechan si no se levantaron primero a arar y a plantar y a regar. En cambio acá nosotros de alguna manera lo que queremos es mejorarnos de la pandemia. Sin ninguna estrategia acorde con eso. Y eso es raro. Yo creo que el ciudadano común no le hace sentido que sin ningún esfuerzo el virus se va a ir, porque entendemos que hay que trabajar todos juntos para esto. Ahora, ¿qué piensa la autoridad? ¿Cuáles son los motivos de fondo? ¿Por qué van contra la evidencia científica? No lo tengo claro, pero lo que sí nos hemos dado cuenta es que cada vez que algún experto plantea esto, rápidamente desacreditan al experto más que a los argumentos, o plantean que acá hay una intencionalidad política en vez de ir al argumento de fondo. Y nosotros, en la lógica médica, existe una actividad que se llama la Junta Médica. Y la Junta Médica es un grupo de médicos que no opinan igual, que muchas veces se reúnen para hablar a un paciente y para analizar el caso de ese paciente, y frente a ese caso tomar las mejores decisiones posibles. Y en ese disenso no hay descalificación, en ese disenso hay construcción de lo que se busca. Y en el caso mío en particular, que me toca trabajar en la Junta Médica Oncológica, a veces el radioterapeuta plantea para este cáncer es mejor radiación, el quimioterapeuta dice no, yo creo que en base a este estudio sería mejor una quimio, y nosotros decimos, ¿sabes qué? Pienso que podría ser cirugía. Y discutimos, analizamos la evidencia para finalmente intentar elegir la mejor opción para el paciente. Y eso creo que es lo que debiera hacerse. Una mirada conjunta con la evidencia, la mejor evidencia disponible. Hoy día sabemos mucho más que el 2020. Y con eso decir qué estrategia es la que mejor le viene al país, entendiendo nuestra idiosincrasia y entendiendo lo que ya hemos vivido. Se integra en nuestro panel el doctor Felipe Rivera. ¿Cómo está, doctor? Estamos hablando aquí de si era el momento o no era el momento de desconfinar en la mayoría de las comunas en Santiago. Y el tema de la variante Delta, se sabe que es más contagiosa. Se sabe que hay países en el mundo, como Australia, que están confinando rápidamente de nuevo, que en Israel la mayor cantidad de contagiados tienen variante Delta. En Inglaterra también, que estaban empezando a desconfinar, ya parece que iban a anunciar como incluso no usar mascarilla, y nuevamente hubo un brote importante de contagios. Y la verdad es que uno se plantea, porque no queremos escuchar la noticia, pero esta variante Delta puede revertir un poco
todo lo que estamos haciendo, que las 2 dosis de la vacuna no sean suficientes, que los casos activos vuelvan a aumentar. ¿Cuál es el comportamiento epidemiológico que uno puede prever de la variante Delta? Buenos días, Julio. Buenos días, Monse. Le pido disculpas por la tardanza, pero estaba en un pabellón haciendo una broncoskopía. Bueno, sobre la pregunta exactamente, en realidad es una situación bastante grave lo que nos puede ocurrir. Toda vez que ya se sabe categóricamente que la variante Delta tiene una mayor contagiosidad. ¿Y esto qué significa? Que va a poder alcanzar mayor cantidad de pacientes que no están vacunados. Y nosotros todavía tenemos una cantidad no despreciable de pacientes, de gente no vacunada. Por otro lado, si hay mayor cantidad de gente y parece ser que en algunos pacientes produce una mayor intensidad de la enfermedad y tendencia a hospitalizar, por razones obvias, estadísticamente van a haber mayor mortalidad. Y una mortalidad que todavía no ha bajado. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que las enfermedades que más se hospitalizan, que más llegan a la UCI, más gente se puede morir. Por lo tanto, si tenemos la UCI llena, si tenemos más hospitalizados, lo más probable es que tengamos muerte, una cifra que en la cual no hemos bajado porque hemos tenido una serie de bajas en cuanto a la hospitalización, probablemente un pequeño porcentaje, pero tenemos la UTI 95, 96% y en algunas partes un poco más. Y tenemos 100 y tantos muertos promedio diario. Probablemente el último día 50, pero la gran mayoría de los días 150, 130, 200 muertos, cifra a la cual parece ser que nos hemos acostumbrado y ya nadie le llama la atención. Entonces, yo creo que las cosas que nos pueden ocurrir son tan graves y tan angustiosas que uno empieza a pensar cuál es la razón lógica de haber desconfinado y no haber aprovechado el momento crucial para haber hecho algo que se llama, ¿no es cierto?, confinamiento con fundamento, que lo hemos tenido de sobra, pero que probablemente la gente no lo entendía porque las evidencias son una cosa y los mensajes que se dan son otras, y hay una discordancia total entre evidencia y mensaje. Bueno, la verdad es que parece que por la evidencia que hay de otros países, siempre lo mejor es COVID-0, ¿no? Y los países que están bajo esta premisa lo cuidan, como el caso que nombraba Montserrat la Monse de Australia, con 40 casos confinó. Nueva Zelanda el 24 de junio con un caso. Tomó medidas drásticas de un turista, con un solo caso tomó medidas drásticas en toda la comunidad. O sea, ahí aplican, no quieren que esto se expanda, COVID-0. Nosotros estamos en un momento clave, Felipe, ¿no es cierto?, donde están bajando los casos, donde es posible, a través del IFE, ¿no es cierto?, esta ayuda económica, de que a lo mejor la gente se le pueda invitar, no se la obligue permanentemente, se la puede invitar a que quizás este es el momento para pasar unos meses más normales. ¿Cómo en la comunidad médica ves lo de la variante Delta, Felipe? Porque ya se encontró el segundo caso. ¿Ustedes piensan que ya está, que ya llegó? O sea, nosotros estamos, personalmente, yo he hablado con algunos colegas, pero mi idea es que la variante Delta lo más probable es que esté hace muchos días. Si nosotros no la buscamos en forma intencionada y los exámenes de secuenciación que hacemos son muy escasos, por lo tanto, lo más probable es que la tenemos hace varios días y lo más probable es que va a ser una variante de preocupación y de angustia para nuestro país. Yo creo que este era el momento para hacer algo. ¿Por qué? Porque anteriormente decíamos, no es el momento porque la gente no tiene dinero. Tenemos el IFE, con todas sus desavenencias, con todas sus, ¿no es cierto?, sus limitaciones, por lo menos se va a dar una cantidad de plata que no se había dado nunca. Tenemos una situación en la cual tenemos ciertamente controlados algunos datos. Tenemos algo de preocupación en el sentido de que la UTI nos quedan algunas camas, pero tenemos más camas que hace 2 o 3 semanas atrás. Por lo tanto, ese era el momento para haber dicho a la población, yo no alcancé a escuchar lo que dijo el doctor Torres, ¿no es cierto?, pero me parece que ese era el momento para unar criterios, para definir con la evidencia y haber hecho algo a nivel nacional y a nivel metropolitano, esencialmente, decir, ya, ahora hagamos 2 semanas, ¿para qué? El confinamiento no tiene, el único sentido que tiene es para evitar el debacle, para evitar, ¿no es cierto?, para limitar la gran llegada de pacientes a la UCI. Si ustedes saben
que 14 días después de la enfermedad se produce la llegada de paciente UCI y 3-4 días más o una semana más se produce la mortalidad, estamos sumamente viendo el pasado. Por lo tanto, no sabemos lo que va a pasar en 14 días más si seguimos con estas puertas abiertas. Esto es un mensaje muy erróneo que se ha dado abriendo toda la región metropolitana con cifras que no son buenas, con cifras incluso en algunas partes que era tan mala como cuando se hizo el confinamiento. Entonces uno no entiende mucho cuál es un poco la idea. Tenemos algunas cifras buenas, pero tenemos cifras tremendamente malas. No tenemos la UCI desocupada, menos de los 85 se decía antes. Tenemos más de 1000 casos, se decía que 1000 casos era lo que para que había que hacer el cambio paso a paso. Y yo no tengo claro cuál es el sentido del paso a paso, dónde se está haciendo el corte para tomar las decisiones. No sé si el doctor Torres tiene ese dato, yo no lo tengo, doctor, no lo entiendo. Sí, porque uno dice variante Delta, más contagiosa, por lo tanto, más letalidad en las proyecciones que uno hace. Mortalidad. Más mortalidad. Pero uno ve países como Australia confinaron al tiro con variante Delta. Israel empezó a confinar. Pero vemos también que en otras partes de Europa, Inglaterra confinan, Francia hoy día está desconfinando, va a sacar la mascarilla. Veíamos el otro día un partido de Hungría donde mostraban el carnet de vacunación para entrar al estadio, pero una cantidad de gente impresionante, donde la Angela Merkel dijo no puede ser que haya tanta gente en un estadio, pero parece ser que en este minuto la variante Delta es una realidad mundial y que los países, algunos, están diciendo vuelta a confinar y otros, para decirlo coloquialmente, tan chatos, se aburrieron y dicen ya, libertad. Singapur, por ejemplo, dice ya, ahora vamos a declarar el coronavirus como una enfermedad endémica. Entonces hay como dos políticas hoy día públicas frente a esto, que es esta variante más contagiosa y más mortal. Pero nosotros no somos ingleses, ni somos alemanes, ni somos australianos. Nosotros no tenemos la trazabilidad que tienen esos países. Eso es súper importante. No tenemos el cumplimiento de los protocolos adecuadamente como lo hacen habitualmente en esos países. Y segundo, vimos el ejemplo de España, hemos visto en otros países, cada vez que han tratado de hacer algo como eso que usted dice, ¿no es cierto?, las cosas no han andado bien y han vuelto atrás. Israel, por ejemplo, acaba de decir que se tienen que instaurar de nuevo las mascarillas. Inglaterra, tal como usted también. Por lo tanto, los países que racionalmente han hecho las cosas en base a evidencia han tenido que echarse para atrás en muchas medidas que nosotros, aquí en Chile, por lo menos con nuestra realidad chilena, no estamos de acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo que se saque la mascarilla, no estamos de acuerdo que se termine con las condiciones que nos han defendido. Mal o bien, pero nos han defendido, que es la mascarilla, distancia social, ventilación, lavado de manos y seguir intensamente con la vacunación. Leía en los diarios el otro día, en el cual había sectores en los cuales no se habían acabado las vacunas. Y por otro lado nos dicen que tenemos 4 millones de vacunas por llegar. Y tenemos consultorios como creo que fue Puente Alto, me parece que fue. Sí, recién lo dijo. Que se acabaron las vacunas. Ay, no lo escuché. Sí, recién lo dijo, claro. No se lo estoy corroborando, claro. Entonces, no puede pasar, ¿no? Absolutamente, sí. A ver, hay un tema que se está planteando. ¿Debieran tener privilegios, entre comillas, los que han completado su plan de vacunación? Existe hoy día el permiso de movilidad, pero ustedes como médicos estarían de acuerdo, por ejemplo, que los vacunados con 2 dosis y los 14 días debieran ser, por ejemplo, los que tienen permiso para ir a un restaurante o para ir a un mall? ¿Podría ser un buen sistema o no? Doctor de la Torre, se lo pregunto. Yo creo que si nos basamos en la evidencia de la vacuna que hemos utilizado mayormente en Chile, que es la Sinovac, no es una buena idea. ¿Y por qué no es una buena idea? Principalmente está ladrando el perro, pero que se ve. Sí, se metió aquí. Se queda perafónico. Está ladrando contra la idea. Ahí sí. No, lo que te decía, Monse, es que no hay que olvidar que la vacuna que más hemos utilizado es mala para cortar el contagio. Y eso significa, y hay que decirlo, es una buena vacuna para salvar la vida. Para eso está perfecto. Y es una buena vacuna para evitar el colapso más allá de lo que ya hemos visto de las UCI. Pero lamentablemente no sirve para ese objetivo. Y nos da un poco de lata cuando vemos, por ejemplo, que en otros países personas vacunadas pueden tomar libertades que nosotros no,
pero en otros países se utilizaron vacunas que sí cortan o cortan de mejor manera la cadena de contagio. Entonces, con la vacuna Sinovac, juntar a 2 vacunados en un restaurante, uno de ellos 2 podría contagiarse y podría contagiar al resto de la gente de su casa. Por eso nosotros técnicamente planteamos que la el realidad permiso no son movilidad comparables. No, porque la vacuna no es tan buena. Es buena, pero no tanto. No, pero por eso te digo que la realidad de una población vacunada solo con Pfizer, como Israel, o la realidad de la AstraZeneca en Inglaterra, no es la realidad de Chile con Sinovac. Si tenemos que ser realistas. Y una pregunta básica para ustedes. Si ustedes tienen, yo ayer tenía que hacer una reparación y a colgar un cuadro en mi casa. El muro era de cemento. Traté de martillar el clavo se dobló porque no era el clavo adecuado. Fui a buscar un taladro, usé una broca inadecuada y no pude hacer el hoyo. Finalmente me puse a mirar un tutorial y entendí, busqué el instrumento adecuado, hice y ahí está el cuadro colocado. Entonces, uno puede usar una herramienta mal y obtener un pésimo resultado. Esta es una vacuna que no sirve para cortar la cadena de contagio y eso hay que grabarlo. Por lo tanto, si nosotros queremos cortar la cadena de contagio, no podemos confiar exclusivamente en la vacuna. Tenemos que tomar medidas de salud pública. Y ahí está el confinamiento, ahí está la restricción de la movilidad, la mascarilla, la distancia, entre otros. ¿Cómo es la vacuna CanSino, doctor Rivera? Porque ahora se está vacunando a harta gente con la CanSino, que es de una dosis. Pero, ¿cómo es su porcentaje finalmente de resguardo de contagio, de efectividad, de mortalidad? A ver, hay que dejar muy en claro que todas las vacunas que se han utilizado en Chile y todas las que están por autorizarse porque tienen evidencia en otros países, tienen una excelente efectividad a nivel poblacional para evitar la mortalidad y para evitar la hospitalización en las unidades de tratamiento intensivo, incluso dentro del hospital. Pero algunas vacunas, tal como dice muy bien el doctor Torres, no evitan el contagio, de tener una enfermedad leve o asintomática y ser portador para contagiar a otros. La vacuna CanSino tiene la gracia de ser monodosis, pero igual necesita 28 días por lo menos para tener una cantidad de anticuerpos adecuada para que sea efectiva desde el punto de vista de las defensas, para defenderse de la enfermedad. Por lo tanto, todas las vacunas necesitan un diferencial de tiempo, un delay que llamamos nosotros. Por lo tanto, todas las vacunas no son instantáneas. Entonces, confiar solamente en la vacunación no es la idea. La idea es confiar en la vacunación para hacer todo lo que dijo el doctor Torres, todo lo otro. Por lo tanto, nosotros si no vacunamos con vacunas Pfizer, y muy bien que lo hicimos con cualquiera que tengamos, ¿no es cierto? Porque nuestra idea era bajar las muertes, bajar las hospitalizaciones, tenemos que tomar las precauciones para ese tipo de vacuna. Y eso se llama esperar que hagan efecto. Y segundo, ¿cuánto nos protege el contagio? 60%, 50% la Sinovac. ¿Cuánto nos protege la hospitalización y la muerte? Casi igual que la Pfizer, 80 y tanto, no es cerca del 86%. Pero esa diferencia del contagio es la que tenemos que pensar para tomar las precauciones. ¿Cuáles son las precauciones? Evitar la desconfinación total con gente que no está vacunada, mezclándola unas con otras. ¿Y cuánto nos defiende del contagio de la CanSino? Los valores exactos no me los sé, Pero porque no sé si hay ¿Pero es parecida a la Sinovac o es mejor que la Sinovac? Es bien alto. No, es que cada población es diferente. Nosotros tenemos que hacer estudios aquí en Chile porque no son lo mismo. Nosotros vimos algunos trabajos, ¿no es cierto? Por ejemplo, con las vacunas externas que tenían una excelente evaluación, pero desde el punto de vista de la población, desde el punto de vista de nuestro país, la Universidad Católica demostró cosas un poquito diferentes. Por lo tanto, tienen buenas expectativas, son buenas vacunas para evitar muerte y hospitalización, pero tenemos que ver cuánto de ello nos ofrece desde el punto de vista del contagio con población similar a la chilena, que no es lo mismo que estar en Inglaterra o en India o en cualquier otra parte. Eso es absolutamente diferente. Bueno, es que lo que pasa es que tenemos que actuar sobre la realidad, y sobre la realidad es que el 80% de la vacunación va a ser Sinovac, y siendo una buena vacuna y colaborando mucho al país y transmitiéndole a la gente que es importante que complete, ¿no es cierto?, su proceso de vacunación. ¿Por qué? Porque va a ayudarlo a no llegar al hospital, a que no se agrave, etcétera. Sí tiene una situación que es más incómoda que las demás, que es más que se puede contagiar, hay más posibilidad de que se contagie. Por lo tanto, hay que tomar las medidas con respecto a eso. Si tampoco es una cosa Exacto.
tampoco hay que ser físico nuclear para entender esta cuestión. O sea, si tengo una vacuna Sinovac, bueno, tengo más posibilidad de contagiarme que en otros lados. Por eso no son comparables la realidad de otros países con Chile. El tema es por qué si tenemos esa patita coja, no aprovechamos de ahora es cuando, porque si achicamos la cantidad de casos activos, se puede mejorar la trazabilidad. En el fondo, es el momento para generar todo un círculo virtuoso para controlar el virus. Y el problema es que ha estado muchos meses fuera de control. Absolutamente, o sea, cuando uno ha escuchado que tenemos controlada la pandemia, en la práctica no la hemos tenido controlada. Si el promedio de los casos, cuando hablan de la disminución de 14% o 20%, 30%, estamos hablando que bajó de 9.000 a 5.000 casos, y eso en la práctica es mucho, 5.000 casos. Piensen ustedes que se siguen falleciendo sobre 100 personas diarias. En la práctica significa cuántas muertes por hora. Yo el otro día creo que saqué mal la cuenta. Son 4 enfermos por hora en el día, si mal no me equivoco. Por lo tanto, es mucha gente que se está muriendo. No tenemos controlada la pandemia. Y para controlarla, vacuna por un lado, excelente. Por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos que hacer que la población entienda el factor de riesgo, con lo que repetimos de forma casi iterativa y casi odiosa: lavarse las manos, distancia social, mascarilla. Y la otra cosa que conversamos con alguna gente, me tocó conversar con gente del colegio médico, mascarillas de buena calidad. Ya está bueno que andemos, ¿no es cierto?, aceptando estas mascarillas hechas artesanales, que la gente anda con cualquier cosa en la boca. No, ahora estamos en la etapa que tenemos que exigir que toda la gente tenga mascarilla al menos quirúrgica, y dentro de los sitios cerrados las empresas deben darle N95. ¿Por qué? Porque sabemos que son las más eficientes. ¿Y cómo hacerlo? Que sean baratas, ¿no es cierto?, que haya un Estado que la venda de forma barata para evitar lo que sabemos que hacen, ¿no es cierto?, algunas personas. La especulación, la venta al triple, claro. Pero exigir que todas, y no anden con esas mascarillas que a cada rato se las están subiendo, bajando, ¿no es cierto?, con esas mascarillas que van con un monito y todo, que lo único que sirve es no sé para qué sirve. Gracias, doctora. Creo que tenemos que hacer todas esas cosas. Gracias a los dos doctores, gracias por estar. Muchas gracias. Gracias, César. Sí. No, que si podemos aprovechar tu pantalla para pedir a la autoridad de MinSal y especialmente al doctor Arao que libere los datos de los enfermos en UCI de acuerdo a su estatus de vacunación, a cuántas dosis han recibido cada uno, y por supuesto también entreguen esos datos abiertos para que la comunidad científica pueda analizar los distintos tipos de vacunas y cómo se están representando los pacientes en UCI. Esa información no ha sido entregada de forma abierta. Es muy importante socializarla. Hay una comunidad científica que tiene la capacidad instalada para analizarlo y poder dar respuestas como lo que preguntábamos recién. ¿Cuál es la efectividad de la vacuna CanSino en Chile? ¿Cuál es la efectividad real de Sinovac en Chile? Y ya no tener que extrapolar los resultados de Brasil con la variante de Manaus o de, en este momento, lo que fue en China con la de Wuhan. Es importante crear datos y analizarlos con la realidad chilena. Muy bien, gracias a ambos. Saludos al perrito y al hijo que se asomó por ahí, doctor Latorre. Chao. Se asomó porque está de santo hoy día, José Pedro. Así que un saludo al santo hoy día. Felicitaciones a José Pedro. Chao, Ignacio. Chao, Felipe, gracias.